días, mis queridos, y esta mañana es un placer estar con cada uno de ustedes a nuestra programación. Nuestro firme fundamento se complace en poder recibir a cada uno de ustedes aquí en nuestro canal. Y también pues le damos gracias al Padre Yahweh, no solamente por entrar a sus hogares, sino también entrar a sus corazones. Bienvenidos y bienvenida a la escuela sabática de esta mañana, que es una lección pero muy maravillosa. Pero antes de todo nos gustaría si alguien tiene algún pedido de oración, vamos a orar, porque necesitamos orar, pero bastante, y por muchos hermanos que están delicados de salud. Entonces pues necesitamos orar los unos por los otros, para que el poder del Ruach HaKodesh se haga real en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿no? Muy bien, entonces pues... Orar por esta iglesia, hermano. Por esta iglesia que todos los que se han congregado aquí en esta iglesia regresen y hagan un acto de conciencia personal de ellos. O sea, todos tenemos que hacer un acto de conciencia. Porque, hermanos, y ya sé que estoy en el aire, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos mal. Nunca, hermana y hermano, nunca le digamos a una persona que ha venido a los tiempos: ¿cómo así viniste? O por fin regresar. Oiga, eso es una puñalada, no le digamos así. Es el peor error. Ya, y ese error lo cometemos aquí. Aquí, sí. Entonces, eso tenemos que cambiar. Uno por hacer, miren lo que voy a decir, ¿no? Uno por hacer lo mejor comete esos errores. Y la gente en ese momento no te dice nada, pero se siente dolido. Y si regreses, porque realmente el poder de Dios está tocando su vida, su corazón. Vendrá lastimado y lo lastimamos más. Exacto. Hagamos, y esto lo digo públicamente porque no solo nosotros cometemos ese error, muchas iglesias, muchos pastores cometemos ese error. No le digámosle a la gente así. Digámosle, siempre digámosle: hermano, bienvenido. Tu lugar siempre ha estado aquí en la iglesia. Hemos estado orando por ti. Y gracias a Dios, Él ha escuchado nuestras oraciones. Entonces, ¿qué va a decir? Han estado orando por mí. Entonces, qué lindo, qué lindo. Hay cosas que para nosotros creemos que es algo sencillo, pero herimos a las demás personas. Llenémonos de humanidad. Pongámonos en los zapatos de los demás. Y si tengo que llamarle la atención, llamémosle afuera, separadito, a él solo, y decirle: si yo te digo estas palabras es porque te amo, porque te quiero y quiero que no te pierdas. Eso va a llegar al corazón. Eso va a llegar al corazón. Y nos va a traer más. Pero siempre nuestras actitudes siempre van a alejar a las personas. En esta mañana, como líder de esta iglesia, yo no digo que tienen que cambiar primeramente los hermanos. Como pastor, yo debo cambiar primero. Y de ahí cada uno de los feligreses. Y los feligreses deben decir también la misma frase: yo como miembro de iglesia, antes de que cambie el pastor, soy yo el que tengo que cambiar o la que tengo que cambiar. Y allí nos daremos cuenta realmente que es la iglesia de Dios, ¿no? Muy bien, entonces pues vamos en esta mañana a orar, a pedir por cada uno de nosotros. Oremos por nuestra hermana Elsa. Está delicadita de salud, tiene una fuerte gripe. No está delicadita de salud. Oremos también por el hermano Edgar. No sé cómo está pasando, pero oremos por él también. Todos sabemos que está delicado de salud. Nuestra obligación como iglesia es orar por los hermanos. Orar por los hermanos. Por los que vienen, por los que no vienen. Muchas de las veces decimos: oiga, tal persona yo me cansé de invitarla y no viene.
pero nadie sabe si es que no viene porque no quiere o por algún problema. A veces don dinero no está, no hay, por eso no viene, pero a veces nos llenamos la boca, comenzando desde este servidor. Yo ya visité a tal persona y no ha venido. ¿Por qué no vino? Ya estoy cansado de visitar. Oiga, el Padre Yahweh no se cansa de nosotros. Él no se cansa de nuestros errores. No nos golpeemos el pecho por lo que hacemos. Golpeémonos el pecho por lo que no hacemos, diciendo, tengo que hacer lo que no he hecho por los demás hermanos. Y aquí Dios nos va a bendecir. Hermano, la bendición más grande que nosotros podemos recibir de nuestro Padre Celestial es compartiendo con ellos, hablando con ellos. Así es. Entonces, vamos a recibir la bendición más grande. Muchas de las veces hemos dado lo que no hemos tenido. Y a veces queremos dar y no damos porque no tenemos. Pero la intención ante Dios, eso vale. Porque usted quiere dar, pero no tiene. Pero aunque sea la intención, Él ya ve esa intención. ¿No? Muy bien, entonces pues. Yo, hermano, yo quisiera que oren y oremos. La palabra correcta es oremos. Hay una hermanita que congregaba aquí, la hermana Corina, y la hijita se tuvo un accidente de tránsito y ha quedado en coma. Y por mi familia, y por mi hogar. Muy bien. Está bien, ya no se encuentra aquí la hijita, la hermana Corina, dice, en Guayaquil. Ella se congregaba aquí. Yo sé que está en coma la hijita. Entonces, por todos ellos debemos que compartirlo así. Hay tantas cosas que debemos, hermanos, que orar. Oiga, la oración trae mucho poder. La oración tiene mucho poder. No solamente decir, oremos por los no alcanzados. Cuando usted tiene de costumbre orar por aquellas personas, oiga, Dios lo va a llenar de su poder a usted. Lo va a bendecir a usted y a aquella persona que usted ora por ellos. ¿No? Oremos también por Diamante y Zambrano, una hermana que siempre viene por acá. Oiga, todos tenemos dificultades, todos tenemos deuda, todos tenemos problemas. Oremos por muchos. Y por los enfermos que en verdad no se puede ver. Imagínense que están postrados en las fincas, en las casas, donde uno por algunos amigos se llega a enterar, dice, ve, fulano, tu amigo, está, que no puede pararse con tal enfermedad. Y en verdad uno hay que orar por ellos porque no se puede ver, Sí. pero por ellos hay que orar. Sí. Hay hermanos que aparentemente se ven bien. Debemos orar por ellos. O sea, no olviden eso, que cuando muchas de las veces creemos que estamos bien en la iglesia, que estamos recibiendo bendiciones, ¿cómo sabe usted que esas bendiciones son de Dios? Eso más. Hay bendiciones que te permanecen dentro de la iglesia y hay algo que le llamamos bendición que nos saca fuera de la iglesia. Ojo con eso. Ojo. Por eso tenemos que dar cuenta cuáles son las verdaderas bendiciones del Padre. Porque las bendiciones que no son de Dios, esas nos separan de Dios. ¿No? Muy bien, vamos a apostarnos de rodillas y vamos a orar. Vamos a orar. Yo también unas bendiciones para mis hijos, que estoy yo orando por mis hijos, porque 2 de mis hijos son bautizados, y que regresen y que los otros sigan a los hermanos. ¿Ya? Nosotros no podemos bendecirlo, pero sí podemos orar por ellos. ellos. Hay que saber pedir, ¿no? Hay que orar por ellos porque la bendición las da Dios. ¿Ya? Vamos a orar. Querido y amantísimo Padre, Padre eterno, Padre de la gloria, Dios omnipotente, Dios de dioses, Señor y de señores. En esta mañana doblamos nuestra rodilla ante tu presencia para pedirte que usted, oh Padre, que tiene la facultad y la libertad de poder llegar a cada corazón, a cada alma viviente, a cada alma enferma,
porque usted es el que da la vida, usted da la perfección, da el reino de lo Shamaín a cada uno de nosotros. Te clamamos, te lo imploramos por cada una de nuestras vidas, por todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, por los encarcelados, por los que sufren injustamente. Te pedimos, Padre, humildemente el poder que viene desde lo alto. Padre, te pedimos que bendigas a Diamante y Zambrano. Ayúdale en cada una de sus peticiones. Te pedimos, Padre, que bendigas a la hermana Zaida en cada una de sus peticiones y planes, siempre y cuando sean para servirte a ti, oh Padre. Bendice también aquí a la hermana Isabel, que ella pide siempre por sus hijos. Padre, tu palabra dice que siempre seamos carta leída para ti y para el mundo. Padre, gracias una vez más. Te pedimos por el hermano Edgar Ayala, que tú que eres el médico de los médicos, que curas sin medicina. Por eso en esta mañana te imploramos el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos por Gregorio Rodríguez, que tú puedas bendecirlo a él y a su empresa y a cada uno de sus sueños, Padre, que él tiene. Padre, que no haya nada ni nadie que pueda mantenernos atrancado, encadenado, porque tu nombre tiene poder y tu nombre arranca todas las cadenas y el nombre de Yahweh echa fuera todo demonio. Padre de la gloria, bendice esta iglesia con el poder que viene desde lo alto. Que cada persona que entre en esta mañana a esta tu casa no salga como entraron, sino lleno del poder que viene desde lo alto. Bendice a cada una de las familias que en esta mañana estamos postrados de rodillas para recibir tu poder, y solamente confiando en ti recibiremos la gloria que viene desde lo alto. Bendice a la señora Mercy Ceballos. Bendice, Padre, al doctor Abel Gaspar, que tu poder pueda hacer en su vida, en su corazón, bendiciendo, supliendo cada necesidad por este canal, que donde quiera que llegue nuestra predicación en todos los rincones del mundo, tu nombre sea exaltado y alabado por los siglos de la eternidad. Por aquellos enfermos que no tienen esperanza, por aquellos que están en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, en los campos, donde quiera, Padre, que tú puedas curarlo y levantarnos con el poder que viene desde lo alto. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones para que tu nombre sea exaltado y nuestras vidas sean transformadas, porque creemos en tu santo nombre. Predicamos tu santa palabra, y al abrir tu palabra, Padre, que cada palabra tuya transforme vida y corazón. Al estudiar la escuela sabática, Padre, que este mensaje sea proclamado con poder y gran gloria. Utiliza a tu siervo y sierva para que siempre tu nombre sea exaltado y cada rodilla se doble ante tu presencia. Bendice a este servidor, que donde quiera que vayamos, que pongamos nuestros pies, seamos protegidos con el poder desde lo alto. Gracias te damos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Muy bien, en esta mañana seguimos alabando y exaltando el nombre de Dios. Le damos una cordial bienvenida al canal Nuestra Sendas Antigua en Vince, en París, para que sigamos en la unión del Padre Yahweh. También un cordial saludo a Radio Nuevo Tiempo, y extendemos un cordial saludo también a todas las instituciones adventistas del Ecuador. Un cordial saludo para el colegio CAR, el cual es mi colegio, el cual me eduqué y nos sigue educando a muchas personas
para esta vida y la eternidad. Qué maravilloso. Un cordial saludo también para el Colegio Ciudad de Quito, Colegio Adventista del Ecuador también, ¿no? Y un cordial saludo a todos nuestros hermanos adventistas en todo el mundo, de la verdad presente, de todos los hermanos que testificamos el nombre del Padre Yahweh, que sea exaltado por los siglos y los siglos de la eternidad. Muy bien, para exaltar el nombre de Dios en esta mañana, del Padre Yahweh, vamos a cantar ese hermoso cántico, Pase a vivir y con salud y fe. Vamos a cantarlo, ya los invitamos a colocarnos de pie y vamos a entonar este hermoso cántico, ¿ya? 2, 3. Pase a vivir con salud y fe, sentí que mi alma se transformó, dejé la tristeza de lado y la dulce paz llena mi corazón. Y aún cambié el mal por el bien, y aún cambié espina por flor, y aún cambié la muerte por la vida, cambié el odio por el amor, y aún cambié la muerte por la vida, cambié el odio por el amor. Muy bien, entonces pues vamos a pasar a la escuela sabática en esta mañana. E invitamos a nuestra hermana Juanita Ramos y a Josué Delgado Ramos, los cuales tienen el placer de presentar la escuela sabática en esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas a esta escuela donde estaremos pues participando del estudio, del entrenamiento de la escuela del reino de los Shamaim y prepararnos para esta vida y la eternidad. Bienvenidos. Shabbat Shalom. Gracias. Muy buenos días, apreciados hermanos. Nuestro Padre Yahweh les bendiga enormemente. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un tema más de este maravilloso libro, Patriarcas y Profetas, escrito por nuestra hermana Elena Harmon de Juan, ¿no? Vamos a compartir la lección 11, ¿no? Recordamos que el sábado pasado dijimos que tocaba el capítulo 11, ¿no? Que titula El llamamiento de Abraham. Vamos a hablar de este gran hombre, ¿no? Que a través de su historia, de su vida, ¿no? Nos da muchas lecciones de fe, ¿no? De confianza en nuestro Padre Yahweh, ¿no? Y así como cada uno de nosotros sabemos que seguir los caminos del Padre Yahweh no es fácil, pero no es imposible, ¿no? Sí se puede, con la ayuda de nuestro Padre Yahweh, mantenernos firmes en cada uno de sus principios, ¿no? Como Abraham tuvo tentaciones, nosotros también la tenemos, ¿no? Porque él también fue un ser humano como nosotros. Tuvo tentaciones, tuvo debilidades, pero gracias al Padre Yahweh se mantuvo. Y ese es un ejemplo de vida escrito aquí, ¿no? Nuestra hermana Elena aquí nos comparte cada uno de sus pasos, sus rasgos, ¿no? Que él tuvo para permanecer en los caminos del Padre. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal. Y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Como vemos aquí lo que dice después de los hechos ocurridos en la Torre de Babel y que todos los seres humanos fueron dispersados, y cada grupo de seres humanos que se entendían entre sí, o sea, con la misma lengua, se agruparon y habitaron en diferentes zonas. Y entre todos estos, a pesar de que se había esparcido la idolatría, había un pequeño grupo que se había mantenido fiel a Dios, a pesar de estar rodeados de ese ambiente de idolatría.
Y tenemos allí a uno de los que Dios escogió, a Abraham. Abraham vivía en la tierra de Ur, de los caldeos, o sea, cerca, en Babilonia, sino que en sus comienzos. Él vivía en esa ciudad y a pesar de estar rodeado de idolatría, su familia seguía el verdadero mensaje, adoraba al verdadero Dios. Pero a pesar de eso, en la familia de su padre, o sea, en la familia de Tare, del padre de Tare, del padre de Abraham, había personas que mezclaban la idolatría con el culto al verdadero Dios. O sea, ya estaba comenzando a llegar allí la apostasía dentro de esa familia. Y es por eso que Dios tuvo que decirle a Abraham que salga de su tierra, porque ya las personas que adoraban al único Dios verdadero ya estaban desapareciendo. Ya estaban quedando muy pocas y las pocas que quedaban estaban en riesgo de ser corrompidas por el ambiente mismo en el que vivían. Vemos cómo a través de los tiempos, ¿no? A través de la historia, recordamos en el diluvio, ¿no? En el arca, ¿quién entró? Personas que habían aceptado y escuchado la voz del Padre Yahweh, ¿no? Porque ellos creyeron en la promesa, ¿no? Porque entraron al arca seguros de que el Padre Yahweh los iba a proteger, y fue así, los protegió del diluvio. Eran personas creyentes en el Padre, pero Dios los preservó ahí fieles, pero ya bajaron las aguas, comenzaron cada cual ya a hacer su familia, y de los hijos de Noé hubo uno que se descarrió. Lamentablemente es así, ¿no? Así como nuestro Padre Yahweh hace la obra, el enemigo también no se queda atrás. Él también hace su obra. Y como vimos la semana pasada, Can fue uno de ellos que se apartó de los principios del Padre Yahweh, ¿no? Entonces, pero lo más lindo y más sorprendente, vemos que a través de las edades, como Adán, Seth, Enoc, Matusalén, Noé, y ahora Noé, no, siempre nuestro Padre Yahweh tiene su pueblo, su remanente, que permanece firme a pesar de las circunstancias que pasan. Porque dice que la idolatría ya era universal. O sea, no era solamente en una ciudad que había idolatría, ya era universal. Desde que ya se construyó, casi universal, desde que se construyó la Torre de Babel, ahí vino ya a ver la idolatría, la confusión, que incluso dentro de la Torre de Babel dice que había lugares destinados a adorar dioses falsos. Desde ahí ya vemos, ¿no? Como vemos, Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra, o sea, y dejara todo lo que, o sea, sus amistades y al resto de su familia que estaban teniendo esto de aquí de la adoración a los ídolos, que saliera de su tierra. Pero además Dios le dio una promesa. Además, el heredero de la fe recibió la promesa que para él era la más preciosa de todas, a saber que de su linaje descendería el Redentor del mundo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sin embargo, como condición primordial para su cumplimiento, su fe iba a ser probada. Se le exigiría un sacrificio. Como vemos, Dios le prometió inclusive que de su linaje descendería el Redentor del mundo, o sea que por medio de su linaje vendría Yahshua a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Pero para cumplir esa promesa, para tener esos privilegios, ¿qué fue lo que Dios le exigía? Le exigía a Dios un sacrificio. Y era un gran sacrificio. Imagínense tener que dejar la casa donde vivían y dejar a sus parientes, a sus amigos de infancia, y irse y ni siquiera sin saber a dónde ir, simplemente confiando y obedeciendo lo que Dios ordenaba. Ahora imagínense si nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso, a dejar nuestra casa o lo más preciado que tenemos por seguir a Dios. En eso debemos meditar. Miren cómo Abraham no dudó en ese momento y él siguió las órdenes que Dios le dio. Entonces aquí se aplica lo que dice Hebreos 11:1. Invitamos a mis hermanos a buscar en su Biblia, ¿no?
Hebreos capítulo 11, verso 1. Aquí se aplica lo que es el significado de la fe. Hebreos 11, 1. Y ahí otra persona busque Génesis 12, verso 1 también. Quien no tenga, me nos ayuda por favor con la lectura, ¿ya? La fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Sí, ¿no? Entonces vemos que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción o la seguridad de lo que se espera, ¿no? No, porque ahí Abraham no sabía ni siquiera a dónde Dios lo mandaba. Él no cuestionó ni siquiera si la tierra donde iba a ser buena, si era fértil, era un buen lugar. O sea, él no preguntó nada, sino que se fue. Se fue confiando enteramente, ¿no? Ahí se cumplió en realidad este verso que dice aquí, ¿no? Alguien que dé lectura en Génesis 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 11:1. Sí. Miren, o sea, solo le dijo a la tierra que te mostraré, no le dijo dónde era, ni en qué zona era, sino que él se fue. ¿Pero por qué Dios hizo eso? La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Adón intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que le entendiesen sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Como vemos, Elohim tuvo que sacar a Abraham de ese lugar, de su tierra. ¿Por qué? Porque sus amigos y en especial su propia familia ejercían una gran influencia sobre él y no permitían que Dios lo educase para la obra que tenía preparada para él. O sea, eso era un impedimento debido a la influencia que había de su círculo social. Entonces, ¿cuánto influye, mis hermanos, el medio en el cual vivimos, ¿no? Eso es lo que da a entender aquí, Claro. ¿no? ¿Cuánto influye? ¿Cuánto influye? ¿No? Sabemos que siempre lo malo es lo que se pega más rápido, ¿no? Es lo que más nos atrapa más rápido, ¿no? Las malas costumbres, ¿no? En este caso, la idolatría, ¿no? Así como Abraham, aquí nos dice algo muy interesante, ¿no? Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. O sea, ya no están poniendo, ya esto es para nosotros, mis hermanos. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. No. Ahora en estos tiempos actuales, ¿será que escuchamos la voz de Dios hablando directamente a nosotros? No, pero dice que a través de su palabra Él nos habla. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajo y sacrificio. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios. Aquí está la clave, mis hermanos. Depender solo de Dios. Eso es lo que nos hace falta, mis hermanos. Para que Él mismo pueda revelarse a ellos. Aquí está una pregunta.
¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con corazón voluntarioso y firme y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Yeshua? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él un cada vez más excelente eterno de gloria, ¿no? Vemos cómo aquí nos explica, ¿no? Ya nuestro Padre Yahweh no nos habla directamente, cara a cara, pero a través de sus escritos nos está hablando, mis hermanos. Por eso cada día tenemos que buscar a través del estudio de su palabra, ¿no? Y somos probados que así como Abraham dependía del Padre Yahweh, nosotros también dependamos así. Después de que Abraham salió de la tierra de donde había nacido, él obedientemente se trasladó primeramente a la tierra de Harán. Dice así: hasta allí lo acompañó la familia de su padre, pues con su idolatría ella mezclaba la adoración del Dios verdadero. Allí permaneció Abraham hasta la muerte de Tare, pero después de la muerte de su padre, la voz divina le ordenó proseguir su peregrinación. Su hermano Nacor, con toda su familia, se quedó en su hogar y con sus ídolos. Además de Sara, la esposa de Abraham, solo Lot, cuyo padre Harán había fallecido hacía mucho tiempo, escogió participar de la vida de peregrinaje del patriarca. O sea, como vemos aquí, me imagino que al principio salieron algunos. Y al momento que llegaron aquí, o sea, unos igual siguieron con su adoración a los ídolos. ¿Y qué hizo? Dios prácticamente fue, como se dice, separando. Es como cuando nosotros escogemos algún tipo de grano. Primeramente, cuando nosotros compramos, viene todo ahí en una sola, pero poco a poco vamos sacando, hasta que queda lo mejor y lo que en realidad sirve para lo que vamos a hacer. O sea, ese es un ejemplo. Así fue como Dios hizo cuando sacó a Abraham. Abraham salió también con su familia. ¿Y cómo fue? Aquí vemos que se fueron algunos hermanos, inclusive se quedaron. Y como vemos aquí después, los únicos que quedaron fueron él, su esposa, y obviamente también todos sus siervos y todo lo que él tenía. Su sobrino Lot. Y aparte de eso, el único de su familia que decidió seguirle fue su sobrino Lot. Y el resto de su familia, ¿qué hicieron? Sí. Decidieron quedarse ahí y seguir con su vida de adoración a ídolos. Entonces vemos cómo no fue fácil, porque imagínense separarse de la familia, porque no compartían, ¿no? No compartían la fe de Abraham, o sea, no compartían el mensaje, los principios que Abraham seguía. Entre los que le acompañaban, muchos eran guiados por motivos más altos que el interés propio. Mientras estuvieron en Harán, Abraham y Sara los habían inducido a adorar y servir al Dios verdadero. Estos se agregaron a la familia del patriarca y le acompañaron a la tierra prometida. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Génesis 12, verso 5. Ya como vemos aquí, a pesar de que parte de la familia de Abraham se quedó en Harán, ¿qué dice? Dios hizo, o sea, los reemplazó por otras personas. Porque Abraham, cuando estuvo allí en esa tierra, no es que solo se puso a vivir nada más y él adoraba a Dios, sino que también le enseñaba a las demás personas. Y así como parte de su familia se fue, muchas más familias se agregaron al número, a su familia. O sea, al final igual salió un grupo grande de esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, nosotros no debemos creer que Dios nos va a estar rogando a nosotros, que va a estarnos esperando, ruéganos ahí, sino que igualmente Dios tiene un límite. Si ya Dios ve que nosotros no queremos obedecer, que no queremos hacer caso, hay muchas otras personas que están dispuestas a seguirle. Y esto es lo que podemos ver aquí en este caso. Bueno, dice más adelante, dice, el sitio donde primero se detuvieron fue Siquén. No sabemos que
Abraham andaba peregrinando, ¿no? A la sombra de las encinas de Moré, en un ancho y hermoso valle, con olivares y manantiales borboteantes, entre los montes de Ebal y Gerizim, Abraham estableció su campamento. El patriarca había entrado en un país hermoso y bueno. ¿Cómo era la tierra? Dice que era tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, de trigo, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel. O sea, era una tierra muy productiva, ¿no? Donde fue Abraham, ¿no? Claro, en esta segunda estadía. En la segunda estadía que tuvo, ¿no? Eso está en Deuteronomio 8, 7 y 8, ¿no? Pero para el adorador de Yahweh, una espesa sombra reposaba sobre las arboladas colinas y el fructífero valle. El cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham había alcanzado el blanco de sus esperanzas, pero había encontrado el país ocupado por una raza extraña, dominada por la idolatría. O sea, cerca de donde estaba Abraham. Claro, en la tierra donde él había llegado. Claro. O sea, a pesar de que era un lugar bonito y próspero y de tierra fértil, en ese lugar habitaban los cananeos, los descendientes de Can, que como vemos, Dios había dado sentencia sobre ellos, que ellos caerían en la idolatría, y eso es lo que llegaron a hacer. En esa tierra Abraham no se estableció definitivamente allí debido a eso, porque si no, entonces no hubiera tenido sentido que hubiera salido de la tierra de donde él venía, porque igualmente en esta tierra de Canaán había mucha idolatría. Imagínense lo que hacían. Dice, en los bosques habían altares consagrados a dioses falsos, en los bosques, y se ofrecían sacrificios humanos en los altares vecinos. Terrible, ¿no? Imagínense coger un ser humano y quitarle la vida para dar en adoración a dioses falsos. Ahora demos lectura en Génesis capítulo 12, verso 7. A ver qué es lo que dice aquí. Génesis 12, 7. Buenos días. Génesis capítulo 12, verso 7. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tus descendientes daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Como vemos aquí, nuevamente vemos la promesa que Dios había hecho en el pasado a Noé, que los descendientes de Can servirían a los descendientes de sus otros dos hijos. Y esta promesa Dios la volvió a hacer nuevamente a Abraham aquí. Como dice, o sea, esta tierra de Canaán es la misma que muchos siglos después ocuparían el pueblo de Israel, después de su salida de Egipto, que es la tierra que Dios les había prometido desde un principio. Abraham, el amigo de Dios, nos dio un digno ejemplo. Fue la suya una vida de oración. Donde quiera que establecía su campamento y muy cerca de él, también levantaba su altar y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. En los años subsiguientes hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham, y siempre que uno de ellos llegaba al altar sabía quién había estado allí antes que él, y después de levantar su tienda reparaba el altar y allí adoraba al Dios viviente. Entonces aquí vemos cuál era el secreto de Abraham. En el lugar que él iba dejaba un testimonio. Dejaba el altar donde él hacía los sacrificios. Y dice que todos los días, toda la gente que iba con él los convocaba para el sacrificio en la mañana y en la tarde también. O sea, en el día él hacía 2 sacrificios. Y no es que lo hacía él solo, sino que convocaba a todos para que todos se unieran. Esa era una manera de él predicar, ¿no? A través de su ofreciendo sacrificios. Y también Abraham
su vida era una vida, dice, de oración, de una vida de oración. Abraham continuó su viaje hacia el sur y otra vez fue probada su fe. El cielo retuvo la lluvia, los arroyos cesaron de correr por los valles y se marchitó la hierba de las llanuras. Los ganados no encontraban pastos y el hambre amenazaba a todo el campamento. ¿Qué es lo que pasó ahora? Él avanzó un poco más hacia el sur y en vez de encontrar esas tierras fértiles, él lo que encontró fue, prácticamente vino una sequía y se secaron los arroyos e inclusive los ganados no encontraban pastos. O sea, parecía aparentemente que, el hambre incluso estaba amenazando al campamento, porque no tenían casi que comer debido a eso. Claro, que ya no llovía, entonces no había alimentación, no había, el campo no producía como producía antes, ¿no? Y los animales no tenían pasto, entonces era una sequía terrible como ese entonces. Claro. Aparentemente parecía que Dios lo estaba llevando al desastre o a la muerte directamente. Eso daba a entender, pero eso era una prueba para lo que Dios le tenía más adelante. Ahora les invito a que busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 12, verso 2. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré el nombre, y serás bendición. Mis hermanos, hace un momentito acabamos de escuchar del campo, de la sequía, todo eso. Permítanme más bien centrarme un poquito, solo unos minutitos, en cuanto al campo, por ejemplo, lo que es la sequía. Yo en mi adolescencia pude evidenciar, vivir eso en el campo, porque yo soy del campo, y algo muy desesperante, de lo que no todos conocen, los que viven en la ciudad, es lo siguiente. Es desesperante cuando el campo se seca, cuando no hay lluvia, cuando no hay agua, no produce los alimentos. Por ende, los animalitos tampoco tienen pasto. Y otra cosa, tanto los humanos como los animales sufren internamente porque no hay alimentación. Eso es algo muy triste. Y esto se viene, y qué bueno que tocamos ese tema, porque en realidad eso nos ha pasado. A mí me ha pasado cuando yo tenía, como digo, cuando era pequeño, y realmente quienes hemos palpado, quienes hemos vivido esa vida, entenderemos cuál es el verdadero angustia de no tener frutos, de no tener un pan, más que todo que la tierra no produzca. Muchas gracias. Sí, incluso es terrible, ¿no? Mi papi era agricultor. Me acuerdo que ya en Mahoyo, cuando ya el sol está fuerte, ya en verano, la última parte de arroz, hubo una época que la tierra, mis hermanos, era cuarteada, parecía desierto. Solamente la voluntad del Padre. Mi papi, ¿sabe lo que hacía? Cogía en el sembrío de arroz, cogía y él se postraba y arrodillaba. Y ahí lo que era la voluntad de Dios se cosechaba, ¿no? Por eso nuestro Padre Yahweh nos invita que pasemos una experiencia en el campo, porque ahí uno vive por fe, mis hermanos, ¿no? Es una experiencia bonita, pero así mismo También en momentos de prueba. Eso, así como Abraham, es que clarito aquí la palabra dice, tenemos que ser probados. Más adelante vamos a ver qué dice, como el oro. El oro, cuando lo sacan de la mina, ¿acaso lo sacan brillante? No, pasa un proceso para obtener ese brillo, ¿no? Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro, del carácter cristiano. Yahshua vigila la prueba. Él sabe que se necesita para purificar el precioso metal. A fin de que refleje la luz de su amor, es mediante pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen actitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter y revelan sus defectos y debilidades que estaban ocultos para ellos mismos. Como vemos, Dios utiliza las pruebas ¿para qué? Para poder pulir nuestro carácter. Hay veces nosotros tenemos errores que de por sí nosotros no los vemos, pero al momento de que Dios nos prueba,
ahí es que nosotros nos damos cuenta de esos errores y Dios nos da la oportunidad de poder corregirlos. Aunque nos parezca mentira, también hubo una vez en que Abraham flaqueó de su fe. Hoy en día es muy comúnmente conocido como el padre de la fe. Pero él también, inclusive en una ocasión, él también dudó. Cuando, por ejemplo, en este momento, cuando hubo la sequía en donde él estaba, él para huir del hambre tuvo que irse a Egipto. Él se fue a Egipto y al momento que él llegó a Egipto, él tuvo miedo de que los egipcios, al ver que su esposa Sara era hermosa, no dudaran en matarlo a él para tomar a su esposa. Y entonces ahí fue que él dijo que su esposa no era su esposa, sino que era su hermano. Durante su estadía en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la imperfección y debilidad humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino. Una falta de esa fe y ese valor elevadísimo, tan noble y frecuentemente manifestados en su vida. Sara era una mujer hermosa de vista, y Abraham no dudó de que los egipcios de piel oscura codiciaran a la hermosa extranjera, y que para conseguirla no tendrían escrúpulos en matar a su esposo. Como vemos aquí, Sara era una mujer hermosa. Dice que inclusive llamó la atención del faraón, pero porque él no sabía, él no sabía que Sara era la esposa de Abraham. Era casada. Claro, que ya era casada. Y ahí entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mientras él tenía esas intenciones, sobre la familia real de Egipto cayeron plagas. Hubo como una epidemia, se enfermaron varias personas y todo eso. Y al momento de que el faraón se enteró de que Sara en realidad era la esposa de Abraham y no era la hermana, él obviamente le reclamó y le dijo así: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Génesis capítulo 12, versos del 11 al 19. Entonces vemos que el faraón tuvo temor del padre Yahweh, ¿no? Por todos los acontecimientos, pero él iba a cometer ese error, pero ¿por qué? Por la falta de Abraham que tuvo, la falta de fe que tuvo Abraham, ¿no? Entonces vemos cómo a través de las circunstancias siempre está la mano poderosa del padre Yahweh, ¿no? Abraham había sido muy favorecido por el rey, y aún ahora Faraón no permitió que le hiciese daño a él o a su compañía, sino que ordenó que una guardia los condujera con seguridad fuera de sus dominios. En ese tiempo se promulgaron leyes que prohibían a los egipcios relacionarse con pastores extranjeros en actos familiares, tales como comer o beber juntos. La despedida de Faraón que Faraón dio a Abraham fue amable y generosa, pero le pidió que saliera de Egipto, pues no se atrevía a permitirle permanecer en el país. Sin saberlo, el rey había estado a punto de hacerle un gran daño, pero Dios se había interpuesto y había salvado al monarca, un hombre que tenía mucha riqueza, tenía ganado, ¿no? Vacuno, lanar, y mucha riqueza tenía él, ¿no? Quienes podrían causarle algún daño, por el cual el monarca sería considerado responsable, lo cual podría traer nuevamente juicio sobre la familia real. Vemos cómo el faraón mismo, que era un rey pagano, se dio cuenta que el favor del único Dios verdadero estaba sobre Abraham. Y por eso él temió que a los egipcios, al tener envidia de su riqueza, le hicieran algún daño, Dios tomara represalias contra él nuevamente, contra él y su familia. Es por eso que él mejor le pidió que salieran de su país, de Egipto. La amonestación dada a Faraón resultó ser una protección para Abraham en sus relaciones futuras con los pueblos paganos, pues el asunto no pudo conservarse en secreto. Y era evidente que el Dios a quien Abraham adoraba protegía a su siervo, y cualquier daño que le hiciesen sería vengado, ¿no? Imagínense, mis hermanos,
Abraham fue protegido por el Padre Yahweh. Y aquí dice claramente una promesa para Abraham en ese entonces. Dice que cualquiera que le hiciese daño sería vengado. Entonces, hermanos, no nos sintamos desprotegidos, ¿no? Si viene alguien en contra de nosotros, Dios se encargará de pagarle a esa persona, ¿no? De acuerdo a cómo se ha comportado con nosotros. ¿Cómo nos considera también nuestro Padre Yahweh? Como la niña de sus ojos, también dice la palabra del Padre Yahweh, ¿no? Como la niña, como algo valioso nos considera, ¿no? Por eso dice... Y como vemos aquí también es semejante a la historia del pueblo de Israel mucho tiempo más adelante. Cuando volvieron a Egipto, así como por causas del hambre, cuando José era gobernador. Y ellos pensaron que podían esclavizar a los israelitas sin tener consecuencias. Y al final de cuentas, quienes salieron favorecidos fue el pueblo de Israel. Al momento que fueron liberados, inclusive se dice que los egipcios les dieron mucho oro, o sea, muchos regalos para que se vayan lo más rápido posible y no tengan necesidad de volver nuevamente ahí. O sea, al ver ellos cómo Dios mandó esas plagas hacia Egipto, tuvieron temor de que al momento de los israelitas estar ahí, Dios tomara nuevamente represalias contra su país. Y esa es una lección también de cómo Dios es con nosotros y cómo fue con Israel en el pasado. Cómo los pueblos paganos intentaron, ¿cómo se dice?, pisotear al pueblo de Israel, pero Dios siempre se vengaba por ellos. O sea, Dios siempre estaba ahí pendiente, pero siempre y cuando nos mantengamos fieles. Porque recordemos también que el pueblo de Israel, las veces que fue conquistado y fue exiliado a otros países, fue por motivos de desobediencia. Porque mientras ellos estuvieron de la mano de Dios, estuvieron fieles allí, Dios no permitió que esas cosas ocurrieran, sino que Dios los protegía. Y esa misma lección debemos guardar nosotros en nuestro corazón. Dios va a estar con nosotros y nos protege siempre y cuando nosotros estemos cumpliendo con Él. Cumpliendo cada uno de sus principios, ¿no? O sea, nuestro Padre Yahweh nos ofrece protección, nos ofrece bendición, pero siempre y cuando le obedezcamos y nos mantengamos en su camino y no nos apartemos de sus mandatos, ¿no? Esa es la promesa maravillosa de nuestro Padre Yahweh, ¿no? Por eso, claro, dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Tenemos que mantenernos firmes. No quiere decir que vamos a nunca más cometer errores. Estamos en este mundo lleno de pecados. Pero lo bueno es que nuestro Padre Yahweh está a nuestro lado, ¿no? Así como Abraham tuvo su flaqueza, nosotros también la tenemos. Pero lo bueno de todo esto es que a través de los tiempos, nuestro Padre Yahweh ha demostrado que Él siempre está a nuestro lado para protegernos y guiarnos por su senda y no apartarnos, y que no nos apartemos de Él, ¿no? Entonces, gracias mis hermanos por su atención. Les invitamos para el próximo sábado con el capítulo 12 que dice Abraham en Canaán, ¿no? Vamos a seguir más acerca de la historia del padre de la fe de Abraham, ¿no? Que nuestro Padre Yahweh le bendiga. A continuación tenemos la segunda parte con el pastor Carlos Delgado. Gracias, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por esta mañana estar aquí con cada uno de ustedes para seguir compartiendo realmente lo que Dios hace por sus hijos. El Padre Yahweh siempre nos ve como algo muy valoroso. Aunque la gente no le dé el valor necesario que usted se merece, Él sí se lo da. Y lo más importante es que lo demuestra, lo protege y lo llena de gran misericordia. En hebreo se dice, lo llena de mucho rajem, lo llena de mucho misericordia. Y allí podamos darnos cuenta la vida de Abraham. Cuánto Dios o el Padre Yahweh quiso proteger, y no tanto que quiso, lo protegió Abraham. Y la promesa de Abraham es la promesa para usted y para mí. ¿Cuál es la promesa de Abraham?
que nos hará una nación grande en toda la tierra y nos protegerá donde quiera que pisemos la planta de nuestros pies. Esa es la promesa de Abraham y esa es la promesa para cada uno de nosotros. Bueno, gracias a Dios por estar aquí en esta mañana. Y también pues vamos a tener un tema parecido. El tema de esta mañana se dice ayuda para los tentados. Ayuda para los tentados. Ya te aviso. Entonces pues, gracias a Dios, vamos entonces pues a culminar esta escuela sabática y vamos también a continuar con el culto divino. Vamos a tener unos 5 minutitos para que puedan ir al baño, a tomar agüita y allí continuamos con el tema, ¿no? Que el Padre Diego pueda bendecirnos.